Quiero que hablemos justamente de esos grandes aportes que tenemos de África y que quizás, Dalai, no lo sabemos todavía. Mira, yo creo que es importantísimo que cuando hablamos de cultura afro-venezolana, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo resignificamos lo venezolano, la venezolanidad. Y dentro de esa resignificación tenemos también que entender que la palabra en sí misma, cultura, hay que darle una nueva forma. Hay investigadores que te dicen que la cultura como concepto es uno de los conceptos, el segundo o el tercero más complejo, porque tenemos una historia en la que hemos asumido su derivación del latín, que es cultivar la tierra, pero luego en el Renacimiento cultivar el espíritu, y luego franceses, alemanes, lo asociaron a civilización. Entonces cuando nosotros hablamos de cultura y estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, periodo paralelo donde se está dando la trata transatlántica, mira cómo ya asociamos la barbarie como contraposición de lo cultural. Entonces, si tenemos a nuestros ancestros y también tenemos a nuestras poblaciones originarias con sus propios saberes, esas experiencias vitales básicas, que sería lo que deberíamos entender por cultura, lo individual y lo colectivo, pero una experiencia ampliada, mira cómo reconceptualizamos. Y en esa reconceptualización de lo que es cultura, entonces entran filosofías, entra por supuesto ciencia, entra tecnología, entran valores, entra religión, claro que sí, entra lo lingüístico, entran todas las formas de manifestación del ser humano. Y eso es importantísimo porque en el caso afro-venezolano nos permite entonces entender que es algo más allá del tambor, más allá de lo que los antropólogos llaman la folclorización de lo afro, que es pensar que es muy válido y además es sumamente valioso, pero pensar que solo tenemos ese rango cultural. La cultura es todo. La cultura implica todo esto que te estoy explicando y que estoy con la audiencia compartiendo. Y cuando ya empezamos de esa manera, todo cambia. Claro, totalmente. Además, una filosofía bastante amplia, ¿no? Ahora, Dalai, con este concepto que me acabas de desarrollar, yo aquí en Caliente pudiese quizás pensar, ¿no?, una hipótesis. ¿Se ha minimizado entonces el impacto de los afrodescendientes en el país? Porque si me hablas de algo como la música, es como muy banal, ¿no? No, los afrodescendientes nada más tienen música y algo de religión. Total. Yo contundentemente te afirmo que sí. Okay. Se ha banalizado y además se ha simplificado, pero esta simplificación tenemos que entenderla de dónde viene, cuál es su origen. Nosotros en un país donde nos gusta decir que todos somos café con leche, no entendemos por qué viene esto. Y resulta que el mestizaje como constructo sociopolítico es un constructo que no fue una casualidad. Que nosotros seamos hijos de la corona española y que además hayan influencias francesas y de otros reinos europeos, nos hace pensar en todas esas reglas donde la esclavitud existía, pero no la cosificación. Existía la esclavitud como una consecuencia militar. Traemos esas reglas y luego ese mestizaje es impulsado para decir que en tanto tú estabas colonizando, hacías que la persona fuera ciudadano mientras más se acercara a ese patrón que tú impusiste. Porque hay una diferencia con los parámetros anglosajones, Estados Unidos y otros espacios. Allí no se fomentaba el mestizaje, sino literalmente había una segregación desde el día uno. Habían disposiciones en las que no existía ningún tipo de mezcla, en las que no existía ningún tipo de aliciente a la sinergia. Entonces, si nosotros entendemos eso, nosotros empezamos a darnos cuenta que los aportes de lo afrovenezolano están en lo político, casi nadie te lo dice, están en lo jurídico, ya voy a dar ejemplos, están en lo lingüístico, están también desde el plano de lo económico. Y allí estamos hablando más allá de la música, más allá del folclore, porque cuando solo lo dejamos en el folclore es para hacer un paralelismo, lo que nosotros cuando estudiamos vemos. Sí. Listo, Negro primero, Pedro Camejo, Andrés Sote, el Rey Miguel, José Leonardo Chirino, y hasta allí llegan tus referentes. Y luego un referente musical, un referente hasta deportivo, pero te cuesta encontrar casos de profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, y no porque no existamos, no es porque yo esté aquí sentado, es que existen, pero claro, hay todo un anclaje social para decir, mira, eso no es tan así. ¿Y por qué no es tan así? Porque nos creímos esa verdad. Hay algunos autores un poco más duros con el comentario, te dicen, nosotros somos una pigmentocracia. ¿Qué quiere decir esto? Mientras menos de tez oscura sea, menos oportunidades vas a tener o vas a estar sectorizado a determinadas labores. Y mientras más, entre comillas, aclarado estés, más acceso tienes. Entonces,
Esto no es un hecho menor, no es una premisa menor, y es algo de lo que precisamente llevamos tiempo, no solo mi persona, sino muchísimos investigadores, haciendo el llamado de atención, para que entonces entendamos que cuando yo te hablo de lo jurídico, te estoy hablando de la noción de la justicia que va más allá de la retribución, sino la restauración, que cuando yo cometo una infracción, no es solo que voy contra la norma, sino que voy contra la comunidad, que voy contra la familia. Esa noción muy venezolana a veces, mira, tú no solo te estás metiendo conmigo, sino con mi comunidad, es una noción afrocentrada, indígena también. Pero cuando vamos a lo político, esa horizontalidad de las relaciones, el tratar de resolver, y aquí entra lo jurídico y lo político, métodos alternativos de resolución de conflictos desde la conversación en esa comunidad, desde la municipalización de la justicia, pero también desde la potenciación individual de la paz. Hay autores que te señalan, la paz es imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque depende de la potenciación que tú le des.